En la primera epístola de Juan, estos días pasados he trabajado en el capítulo 4, los versículos 7 hasta el 21. Vamos a leer aquí algunos versículos y luego quiero compartirles lo que el Señor me dio como resultado del trabajo con este texto, con este pasaje. Pero solo quiero que leamos el versículo, a ver, se me fue. Bueno. Leamos los versículos desde el 7 hasta el 10. Allí dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y lea conmigo también el versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muy bien. Específicamente, el versículo 12 y el versículo 20 son los dos fundamentos esenciales en todo este argumento de Juan. Les digo esto para que lo tengamos presente. Ahora, tengamos presente también que Juan escribió su epístola en un contexto en el que una ideología estaba infiltrándose en la iglesia, afectando el pensamiento cristiano basado en la revelación bíblica. Y esa ideología era conocida como el gnosticismo. Los gnósticos practicaban el gnosticismo. Y el gnosticismo no es una cosa tan compleja de entender. Simplemente era la idea que tenían algunas personas de que su pensamiento, su entendimiento de la vida espiritual era mucho más alto y mucho mejor que el pobre pensamiento de esos cristianos que estaban ahí reuniéndose en la iglesia, a quienes ellos veían como inferiores. Pobres cristianos que piensan así, que creen lo que creen. Ellos no han descubierto el pensamiento supremo. Y contra eso es que el apóstol Juan escribe esta epístola, para contrarrestar esa manera de pensar. Y tengan presente también que ese pensamiento gnóstico estaba fundamentado, entre otras cosas, en negar que Jesús era Dios, que Jesús de Nazaret era solo un hombre, pero que Él no era Dios. Entonces, a partir de ese concepto de Jesús, se desprendió toda una forma de vivir, una forma de conducta, que es lo que Juan también describe y contrarresta aquí. Por eso Juan enfoca el tema del amor. Hablar de amor puede resultar complejo porque no hay un concepto
más manoseado, manipulado, tergiversado que el concepto amor. Y en la iglesia a la que Juan le escribe esta epístola estaba pasando eso. Nos hace pensar que existen muy diferentes clases de amor. Hay amores nocivos, hay amores tóxicos, hay amores manipuladores, hay amores abusivos, hay amores simplemente que quieren sacar lo mejor de otros para ellos mismos. Hay amores que destruyen. Hay muchas clases y diferentes formas, por decirlo, de amor. Pero todas esas formas de amor son simplemente expresiones de lo que es el amor humano. El amor humano, el amor que es propio del ser humano, que ha sido afectado por la realidad del pecado. Juan dice aquí que Dios es invisible. Y nosotros sabemos que Dios es invisible, no lo podemos ver. Dios es invisible porque Él es espíritu. Jesús dijo, Dios es espíritu. Dios es invisible. Pero también nos hace pensar Juan que ese Dios invisible se hace visible. Esto puede sonar un poco contradictorio. El Dios invisible se hace visible a través del amor de quienes le obedecen y de quienes muestran en sus obras, en sus acciones, el amor de Dios. Entonces esto nos pone en el plano de que hay una relación, hay una asociación entre la obediencia, las obras, las acciones que resultan como obediencia a Dios y el amor invisible de Dios, del Dios invisible. Hay una asociación entre las dos cosas. Si nosotros los cristianos predicamos el amor de Dios y predicamos a un Dios de amor, esto tiene que tener una verdad central. A nosotros a veces se nos olvida que nosotros predicamos. Tal vez usted no se para aquí en un púlpito, usted no se imagina lo difícil que es a veces pararse en este lugar. Tal vez usted no se para aquí en un púlpito o detrás de un atril o ante un grupo, pero usted predica. Usted y yo predicamos, nuestra vida predica. Nuestras acciones, nuestras obras o aún las cosas que no hacemos y que debiéramos hacer son una predicación. Toda predicación tiene una verdad central, esencial. Y nosotros no debemos olvidar que la verdad central de nuestra predicación somos nosotros mismos y nuestras obras. Porque el mensaje somos nosotros mismos. Los gnósticos insistían en que sin importar cómo fuera su vida espiritual y moral, el amor de Dios fluía, según ellos lo veían, según ellos se veían a sí mismos, el amor de Dios fluía a través de ellos. Pero ellos ni amaban realmente a Dios, porque no guardaban su palabra, sino que hacían todo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Ellos tampoco amaban a sus semejantes, tampoco amaban a sus hermanos, a quienes consideraban fanáticos, exagerados y pobres criaturas. Las ideas y la cosmovisión gnóstica había distorsionado el testimonio cristiano. No solo habían distorsionado la imagen de Jesucristo, negando que Él era Dios. No solo la imagen de Jesucristo había sido menoscabada, sino que la vida derivada de una sana imagen de Jesús se había diluido completamente. Porque cuando nosotros tenemos una sana imagen de Jesús, una imagen correcta de Él, eso se va a reflejar en nuestra vida misma y en nuestra conducta. Y eso había desembocado en una iglesia dividida, en una iglesia segmentada, en una iglesia elitista y en una iglesia mundana.
en la que no se manifestaba ningún verdadero amor. Un ejemplo de eso lo tenemos en la iglesia de Éfeso, en donde en algún momento de su vida Juan fue pastor, como lo mencionaba hace días. Una iglesia en la que probablemente también, o quizás fue esa iglesia a la que Juan escribió su epístola, que estaba siendo atacada por la ideología gnóstica. Y Juan les dice a la iglesia de Éfeso: ustedes han sufrido, han sido perseverantes. Ustedes han trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no han desmayado. Pero tengo una cosa contra ustedes, que han dejado su primer amor. Tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Su concepto de amor se distorsionó. El objeto de su amor, que es su prójimo, se diluyó. Y la fuente de su amor, que es Dios revelado en Cristo Jesús, que es Dios y hombre, simplemente se distorsionó a tal punto que ya ustedes no saben realmente qué es el amor y quién es el objeto de su amor. Han dejado su primer amor. Por eso Juan retoma el tema del amor y la relación que esto tiene con el amor de Dios. Porque es allí, precisamente, donde se ha perdido de vista ese concepto correcto del amor y de la imagen de Jesús. Es allí donde debe ser recuperado el verdadero concepto del amor a la luz de un correcto concepto de Jesús. Así que Juan destaca aquí una gran verdad sobre la que estoy fundamentando esta mañana esta reflexión. Dios es invisible, Dios es invisible, pero su amor se da a conocer a través de nuestro amor visible. Amén, hermanos. Se da a conocer a través de nuestro amor visible. Vuelvo y leo el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El término amor que usa Juan es la palabra griega ágape. Ágape. Ágape es un concepto que tiene que ver tanto con afecto, un afecto especial de una persona hacia otra, como también con benevolencia, afecto y benevolencia. Afecto es cariño, amistad, aprecio hacia una persona, pero benevolencia es hacer algo bueno por esa persona por la que tenemos afecto. Por eso ágape es afecto y benevolencia. Pero la benevolencia, más allá de esto, es un acto de misericordia. La benevolencia es un acto de misericordia que siempre está basado en el sacrificio. Algo que se da o se ofrece en sacrificio. Algo de lo que me desprendo sacrificialmente en bien o por afecto de otro. Dejar de tomarme un vaso de agua porque lo necesito, porque tengo sed, y dárselo a otro que lo necesita más que yo. Dejar de tomar un plato de comida porque lo necesito y dárselo a otro que lo necesita más que yo. Dejar quizás de utilizar una cierta cantidad de dinero que la necesito para ayudarle a alguien que lo necesita más que yo. Eso es benevolencia, eso es amor ágape, eso es amor sacrificial. Algo de lo que me desprendo para bien o por afecto de alguien o de otra persona. Entonces son las obras las que dan a conocer el corazón de una persona. No sabemos qué hay en el corazón de una persona hasta que vemos sus obras. Igualmente, no podemos ver a Dios, digo ver
entre comillas, no podemos ver a Dios sino hasta que vemos sus obras. El amor visible hace visible a Dios. Déjenme decirles esto, que quiero enfatizar aquí en 3 aspectos. Primero, Dios hizo visible la grandeza de su amor al dar a su Hijo por nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Dios hizo visible la grandeza de su amor al dar a su Hijo por nosotros. Por eso el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando Juan dice se mostró el amor de Dios, significa que el amor de Dios se hizo visible. Ahora, Juan es el apóstol que nos introduce en el tema de la grandeza del amor de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en la grandeza del amor de Dios? Hay un coro que nosotros hemos cantado muchas veces. El amor de Dios es maravilloso, es más alto, es tan alto que yo no puedo ir arriba de Él, es tan profundo que no puedo estar por debajo de Él, y es tan ancho que yo no puedo estar por fuera de Él. Por eso es Juan el que nos trae el pensamiento de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y el apóstol Pablo se emocionaba también al pensar en la grandeza del amor de Dios, siendo nosotros tan pequeñitos, tan pecadores, siendo nosotros, perdonen la expresión, tan poca cosa. Dios nos amó y mostró la grandeza de su amor al amarnos. Por eso Pablo le decía en su momento a la iglesia de los Efesios también: yo espero que ustedes puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo. El amor de Dios no se puede describir, no se puede medir. No. Juan habla con una gran admiración del amor de Dios. Y a raíz de que habla con tanta admiración del amor de Dios, en la forma como Dios le permite captar la grandeza de ese amor, para Juan también es inexplicable que haya quienes se dicen ser cristianos y no valoran en su verdadera dimensión el amor de Dios. Que haya quienes dicen ser cristianos pero malinterpretan de manera torcida el amor de Dios. En estos días estaba leyendo una noticia, de verdad algo inaudito. El Papa Francisco nombró a un sacerdote llamado Roberto Pasolini, según la organización de ellos, como el predicador de la Casa Pontificia, en reemplazo de otro que ya llevaba como 40 años en el cargo. Ese predicador de la Casa Pontificia es el encargado de predicarle al Papa y de predicarle a todos los clérigos que forman parte del Vaticano cuando se reúnen para tener algo así como un devocional. Él es el que les predica, es lo que entiendo. Pero lo llamativo con respecto a este sacerdote que fue nombrado en ese cargo son sus declaraciones que en otro momento hizo. Declaraciones en las que especuló sobre la idea de que existían relaciones homosexuales entre personajes de la Biblia, incluyendo un comentario bastante serio sobre una posible relación homosexual entre Jonatán y el rey David. Solo porque el texto dice que David expresó su gran admiración hacia Jonatán al decir:
tu amor me ha sido más grande y más valioso que el amor de las mujeres. Pero también este sacerdote sugirió que también pudo haber habido relaciones homosexuales entre Jesús y sus discípulos, porque él en alguna ocasión dijo que amaba a Juan, o porque una vez le dijo a sus discípulos, o Juan dijo de Jesús que cuando llegó el momento en que debía ir al Padre, Jesús los amó y los amó hasta el fin. Y también sugirió que probablemente había una relación homosexual entre el centurión y el siervo del centurión al que Jesús sanó, simplemente porque el texto dice que ese centurión quería mucho a su siervo. Déjenme decirles esto: ninguno de los textos que se sugieren para apoyar esto usa nunca, jamás, el verbo eros. Hemos dicho que el término que se usa en el Nuevo Testamento para amor es ágape. Y ya hemos explicado lo que significa. Pero a diferencia de ágape, eros es el tipo de amor que quiere sacar de la otra persona algo que le aproveche a él. En cambio, ágape es el tipo de amor que está dispuesto a dar de lo mejor de uno para provecho de otros. Y en la idiosincrasia judía no existía ese concepto de eros, de donde viene el amor erótico. No existía ese concepto. Predominaba era la idea del amor ágape. Y en ninguno de los textos se utiliza el término eros. En el caso de la relación de David con Jonatán, se utiliza el término hebreo ahava, que significa simplemente amistad o afecto de amistad. Y en el texto del centurión con respecto a su siervo, se utiliza el término griego éntimos, que significa apreciar, valorar, tener afecto. Y en todo el Nuevo Testamento se utiliza, en cuanto a relaciones de amor, el verbo agapao, que es una forma de la palabra ágape. Los gnósticos que pretendían conocer a Dios, que eran tan instruidos y de tan elevado pensamiento, ellos habían pervertido el amor de Dios. Habían confundido el amor humano, la debilidad, la flaqueza del amor humano con la grandeza del amor de Dios. Habían erotizado el amor. Ellos no practicaban el amor de Dios, que consiste en aprecio, respeto, amistad, y no podían practicarlo porque no lo conocían, y no lo conocían porque Dios no estaba en ellos, y Dios no estaba en ellos porque ellos nunca habían nacido de Dios. Juan es enfático en su declaración con respecto a esto. En el versículo 4, él dice, en esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios con nuestro amor, sino en que Dios nos amó a nosotros con su amor. Hay una diferencia muy grande entre mi amor humano, lo capaz que yo soy de amar, pero con todo y eso mi amor es imperfecto, es limitado, y muchas veces es un amor simplemente interesado, con el amor de Dios, que es un amor absolutamente imparcial para con todos. Y lo que Juan describe aquí, cuando nos habla de en qué consiste el amor, nos dice que Dios mostró su amor enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces observen ustedes que lo que Juan hace es describir un acto sacrificial de entrega.
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y eso no es algo que nosotros hubiéramos buscado o que nosotros hubiéramos merecido, sino un acto de la benevolente misericordia de Dios. Amén, hermanos. Los gnósticos pretendían conocer a Dios y ser hijos de Dios. Y ellos habrían dado la vida insistiendo en que nosotros somos hijos de Dios. Pero ellos no practicaban el amor de Dios. Y Juan es enfático en decir, el que no ama no ha nacido de Dios, no es hijo de Dios. El que no ama con el amor de Dios no ha nacido de Dios. Así que este es un prototipo de cristiano muy extraño. Personas que han tergiversado los valores morales, parapetados detrás de la idea de que el espíritu es puro y la carne es mala. Entonces, basados en eso, se daban una cantidad de libertades y licencias. Hoy en día, otros se parapetan detrás de la idea de que el sexo es bueno y puro, no importa con quién sea, no importa dónde sea, no importa cuándo sea, siempre y cuando sea sincero. Pero eso es mentira porque el sexo es bueno y puro solamente entre un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio, como Dios lo estableció desde el principio. Y en ese sentido la palabra de Dios es clara, porque en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 23 del capítulo 2, dice el libro del Génesis, dice que dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer, y serán una sola carne. Y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Adán y su mujer. Lo que los gnósticos proponían solo mostraba la perversión del corazón humano. Lo que Dios hizo fue mostrar la grandeza del amor verdadero. Por eso, cuando amamos con el amor de Dios, estamos mostrando la grandeza de Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Segundo, la segunda cosa que quiero enfatizar, y es que la realidad del amor de Dios se percibe en la presencia de Cristo en nosotros. Ojo, la realidad del amor de Dios se percibe en la presencia de Cristo en nosotros. Miren bien el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Déjenme decirles esto de esta manera. Cuando Cristo viene a nosotros, nos damos cuenta cuánto nos ama Dios. ¿Cuántos pueden decir Cristo está en mi corazón? Amén. ¿Sí o no? Porque un día usted le dijo a Jesús: entra en mi corazón. Usted un día le dijo a Jesús: Jesús, ven a mi corazón. Y Jesús vino a su corazón. Entonces Dios le hizo ver, le hizo experimentar la grandeza de su amor. Hay muchas cosas que usted y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos agradecer a Dios, por las que podemos adorar y alabar a Dios, porque un día nos mostró su amor. Y nuestra vida entonces tiene un nuevo comienzo cuando Cristo viene a nuestro corazón. La presencia de Cristo en nosotros entonces llega a ser una naturaleza nueva que se manifiesta en amor. No mi amor, sino que comienza a manifestarse el amor de Dios. Ya no es, perdónenme que lo diga de esta manera, ya no es Osvaldo, el amor de Osvaldo, ahora es Osvaldo y Cristo que está en mí. Mi naturaleza humana, natural, sigue igual, sigue ahí.
Pero ahora dentro de mí hay una naturaleza nueva que es Cristo. Y mi naturaleza poco a poco tiene que rendirse a la naturaleza nueva que es Jesús, para que esa naturaleza de Cristo comience a manifestarse a través de mí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. No, ya no vivo yo, Pablo. Ya no vivo yo, Pablo. Ahora vive ¿qué? Cristo en mí. Juan dice que Dios es amor. Y por lo tanto, aquellos que aman son engendrados por Dios, son hijos de Dios, llevan el ADN de Dios. Y el ADN de Dios en nosotros es Cristo Jesús. Así que Juan vuelve a insistir en que si hablamos de fe, nuestro mensaje es vacío si no resulta en una conducta pertinente. Si nosotros somos el mensaje, si nosotros somos una predicación viviente, una palabra viviente en nuestra forma de vivir y en nuestras obras, entonces no tiene sentido si nuestra conducta no es pertinente con lo que nuestra vida supuestamente debiera predicar. Si se ha recibido el amor de Dios, no se puede menos que amar a otros, porque Dios actuó en amor. Así nosotros debemos obrar en amor. Y Pablo decía también con respecto a esto a los Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Amor agape. Amor agape. La palabra amados que utiliza Juan es una palabra que significa que hemos sido objetos de amor. Amado significa hemos sido objetos de amor. En este caso, objetos del amor de Dios. Por eso dice el versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Hemos sido objeto del amor de Dios. Por tanto, hermanos, habiendo sido impactados por el amor de Dios, lo natural es que amemos. ¿Sí o no? Lo natural es que amemos. Es verdad que a veces hay hermanos, hay personas, hay vecinos, hay familiares que nos sacan la piedra. ¿Sí o no? Nos sacan la piedra de verdad y nos ponen a prueba. Y como que nos conmueve todo por dentro y como que quisiéramos, no sé, como romperle la cabeza a quien quiera que sea. Nos pasa, le pasa a usted, nos pasa a todos. Y allí es puesta a prueba nuestra capacidad de amar. Y tendremos que orar quizás mucho para que Dios nos ayude a amar, a perdonar, a pedir perdón, a compartir, a aceptar al otro como es, no importa quién sea, pero saberlo aceptar y saber ser canales del amor de Dios en la vida de esa persona. Lo natural que podemos hacer es amar. En su libro Contacto en el Espíritu, un autor que llama Ralph Neighbor, él cuenta una experiencia que él tuvo en una ocasión en que estaba llevando a cabo una gira evangelística. Una muchacha joven pidió hablar con él y él la recibió. Era una joven muy inteligente, una joven sumamente, profundamente atea. Ella dijo que ella leía los escritos de autores ateos y que las teorías del ateísmo habían llegado a convencerla de que realmente Dios no existe. Pero un día ella fue invitada a una reunión de estudio bíblico de un grupo cristiano. Ella fue a esa reunión. Y luego ella le decía al pastor que había sido profundamente impactada por el amor que había percibido en ese lugar y entre las personas de ese grupo. De tal manera que dijo ella, Dios realmente tiene que estar aquí. Entonces ella vino donde el pastor y le dijo, yo he llegado a la conclusión de que hay un Dios, pero el problema es que no lo puedo encontrar, no lo puedo ver.
Yo quiero ver a Dios. Yo no lo puedo ver. Pastor, ¿usted me puede ayudar? El pastor apeló a todos los argumentos teológicos que conocía para convencer a esa joven de que Dios existe, de que Dios es real, pero todo fue inútil. Y después de 2 horas de hablar con ella, la chica le dijo: lo siento, pastor, lo siento, yo veo que usted se ha esforzado, ha hecho lo mejor que puede, pero tengo que reconocer que no conozco a Dios menos de lo que lo conocía cuando vine aquí. Pero el pastor, frustrado, le dijo a aquella joven: mira, de veras que lo siento, que no haya podido ayudarte a encontrar a ver a Dios, pero sí quiero hacerte una confesión. Yo tengo que reconocer que hoy es mi día de descanso. Para mí este es mi día de descanso. Y sin embargo, mírame aquí contigo. Estoy sacrificando un tiempo que podría estar usando en otra cosa. Tal vez paseando, tal vez saliendo con mis hijos o con mi esposa, o tal vez leyendo un buen libro en mi casa, pero aquí estoy contigo. Y quiero confesarte que si me reconozco a mí mismo, si me conozco humanamente, yo no habría hecho esto. No puedo explicarme de ninguna manera por qué he de pasar siquiera 5 minutos contigo aquí. Si no fuera por la presencia de Cristo en mi vida, yo no estaría haciendo lo que hago. En ese momento dice que los ojos de aquella joven se llenaron de lágrimas, y mirando al pastor profundamente le dijo: pastor, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Usted no invertiría ni siquiera 5 minutos por mí si no fuera porque, como usted dice, Cristo vive en usted? Y el pastor le dijo: sí, seguro no daría ni 5 por ti. Y en ese momento aquella mujer llorando dijo: es verdad, Dios existe. Dios existe. Y después de eso dice que esa mujer se arrodilló y le pidió a Cristo entrar en su corazón. Amén, hermanos. Es porque el amor de Dios en nosotros se refleja en nuestro prójimo. El versículo 11 dice: amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. La esencia de la vida social de la iglesia es la hermandad, es la fraternidad. Esa es una característica de la iglesia cristiana. Por eso nos entristece tanto cuando en alguna manera esa fraternidad, esa hermandad se requiebra, se resquebraja y a veces hasta se destruye. Es una característica de la iglesia que proviene desde la narrativa de Lucas en el libro de los Hechos, en donde él dice que la iglesia eran todos un grupo de personas que habían creído y estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y también dice que compartían de lo que tenían con el necesitado, vendiendo lo que no necesitaban y utilizando ese dinero para ayudar a la gente pobre de la iglesia. Dice también que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y la iglesia crecía. Lo que Juan describe aquí es una iglesia que está demostrando en su manera de ser, en su conducta, en su forma de relacionarse, lo que es el amor vivo y activo de Dios por medio de obras concretas. Y en esto es vital
el concepto que se tenga de Jesús. Porque lo que Lucas describe aquí, que hacía la iglesia, que era la iglesia, se desprendía del concepto que ellos tenían de Jesús como Dios y hombre. De ese concepto es que se desprende la comunión, la hermandad, la unidad de la iglesia. Nosotros podemos ver en el otro a nuestro hermano. Podemos ver al rostro de nuestro hermano y saber, este es nuestro hermano. O también podemos ver al rostro de cualquier persona y saber, este es mi prójimo. En la parábola del buen samaritano, Lucas dice que un hombre que iba por un camino fue asaltado, fue robado y herido, golpeado y fue dejado casi como muerto a la orilla del camino. Pero dice Lucas que pasó un levita. Un levita era una persona muy religiosa, era la persona que ayudaba en el templo al sacerdote a llevar a cabo los rituales. Pero ese levita religioso pasó de largo. Para él, el amor a su prójimo simplemente consistía en desconocer quién es su prójimo y mientras más lejos estuviera de él, mejor. Pero después pasó el sacerdote mismo. El sacerdote era más religioso que el levita. Era el encargado de llevar a cabo los rituales en el templo. Pero ni el levita ni el sacerdote pudieron ver en el hombre herido a su prójimo. Y no lo pudieron ver porque Dios no estaba en ellos. No, Dios no estaba en ellos. Ellos solamente estaban llenos de religión y de prejuicio. Solamente estaban llenos de su propia forma de verse a sí mismos. Solamente estaban llenos del afán que tenían por agradar a la gente en los sacrificios y rituales que ofrecían. Ese levita y ese sacerdote representan a las personas divididas dentro de ellos mismos. Una vida dividida en nuestro interior no puede reflejar fielmente la imagen de Dios. Es como un espejo quebrado en varios pedazos. Un espejo así no puede reflejar una imagen, ni siquiera nuestra propia imagen si nos miramos en él, porque vamos a vernos distorsionados o vamos a vernos por pedazos. Pues sí, a veces la vida de muchos cristianos solo refleja pedazos o porciones de Dios o del amor de Dios. Jesús le decía a este tipo de personas: porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? A veces simplemente reflejamos el amor de Dios por pedazos, porque en las demás porciones que nosotros ocultamos simplemente hay otro tipo de amor diferente. Por eso en el versículo 12 del texto que estamos considerando, Juan dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y miren lo que dice al final: y el amor se ha perfeccionado, el amor se unifica, el amor se hace una unidad, nos convierte en una unidad interna. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y esto describe una realidad espiritual. Si bien Dios es invisible, su amor en nosotros se perfecciona cuando todo nuestro ser se unifica en Él. Entonces, habrá en nosotros integridad para reflejar ese amor. Termino diciendo, en ese énfasis que Juan usa en este texto, en el que él habla del amor de Dios, del prójimo, del amor al prójimo, ámense unos a otros, ámense porque Dios los amó. Dentro de todo ese énfasis que Juan hace en este pasaje, él demuestra un propósito específico claro. Más que oír, es necesario hacer. Más que saber,
es necesario aplicar. Amar es un verbo que implica acción. Por eso Juan comienza este pasaje diciendo: amados, amémonos. Amados, amémonos. Alguien decía: si el amor por Dios es genuino, ha de manifestarse en el amor por otros. Así nuestro amor al prójimo se convierte en un termómetro que mide la autenticidad de nuestro amor a Dios. Amén y amén. Me alegra compartir esto con ustedes, pero tanto ustedes como yo tenemos todavía mucho que aprender a amar. ¿No les parece? Pero terminemos como dice Juan: amados, amémonos. Así de sencillo. Amados, amémonos. Dios les bendiga, mis hermanos. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, no podemos menos que reconocer nuestra inmensa pequeñez, aún a veces nuestra inmensa superficialidad y hasta nuestras contradicciones internas. Ninguno escapamos de eso en algún momento. Señor, ayúdanos a aprender a ser personas integradas en ti, que no haya en nosotros ninguna forma equivocada de entender el amor, que comprendamos que el amor humano ha sido afectado por el pecado y tiende a ser pervertido o a ser mal aplicado. Señor, ayúdanos a ser llenados de ese amor tuyo que tú nos has dado en Cristo Jesús, a quien has hecho morar en nosotros. Que podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ya no amo yo, ya no soy yo el que ama, ya no es mi amor el que la gente ha de ver, sino que Cristo vive en mí. Ahora es Cristo el que ama a través de mí. Ahora es el amor de Cristo el que la gente ha de ver en mí. Ahora es con el amor de Cristo que las personas con las que vivo, me relaciono o con las que convivo, Señor, van a experimentar en ellos. Dios, perdónanos cuando hemos pensado que al amar con nuestro amor humano estamos amando de verdad, cuando en realidad hemos estado amando con un amor inadecuado. Señor Dios, ayúdanos a renunciar a esa forma de amor que destruye, que engaña, que es tóxico, a esa clase de amor que manipula, a esa clase de amor que quiere salirse con la suya. Señor, ayúdanos a renunciar a esa clase de amor y a dejar que Cristo ame a través de nosotros, porque para el que ama con el amor de Cristo, toda persona es su prójimo y aquellos que son de Cristo son sus hermanos. Ayúdanos, Señor, a amar con ese amor sacrificial con el que tú nos amaste en Cristo, quien lo dejó todo, lo abandonó todo, abandonó su propia gloria para venir a morar entre nosotros, para venir a buscarnos, para venir a dar su vida en amor por nosotros. Ay, Padre, perdónanos. ¿Cuánto nosotros aún necesitamos aprender sobre esto? Enséñanos, Señor Dios, a amar con tu amor. En otras palabras, a ser un canal de tu amor en la vida de otros. Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. Dios les bendiga. Y ¿por qué no? Abrace a su hermano y dígale: te amo con el amor del Señor. Dios les bendiga a todos.